Queridas y queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase del Preuniversitario Virtual de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. Soy la profesora Daniela Mora y hoy día corresponde la clase 9 de Competencias Lectoras llamada Modelos de Organización del Discurso Expositivo. Los objetivos de la clase que aprenderemos el día de hoy: vamos a conocer los modelos de organización del discurso expositivo y resolver preguntas de comprensión lectora tipo PTU. En las últimas semanas dentro del preuniversitario hemos trabajado el gran texto que es el discurso expositivo. Este texto expositivo en la PCU de años anteriores aparecían de 2 a 3 dentro de la prueba, es decir, una cantidad mínima de 10 a 15 ejercicios. Este texto expositivo tiene como principal finalidad la entrega de información. En la clase anterior conocimos las formas básicas de este discurso expositivo, que es la definición, descripción o caracterización, narración y comentario. Y en esta sección conoceremos los modelos de organización, que al igual que las formas básicas, son distintos tipos de modalidades en cuales se van estructurando los párrafos o los textos dentro de este gran discurso expositivo. El primer modelo a conocer es el modelo problema-solución. En este modelo, como su nombre lo dice, se plantea un problema y este problema tiene un arreglo. Puedo llegar a encontrar una solución. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? La incorporación del método científico a la literatura. Nos ha sido imposible incorporarlo. Ese es nuestro problema, nuestra causa. ¿Cómo yo soluciono esta incorporación del método científico en la literatura? Tengo que vincular más investigaciones científicas al área de la literatura. Entonces, como su nombre lo dice, yo planteo una causa o un problema y ese problema siempre tiene una posible solución. Tenemos que tener claro que no siempre vamos a encontrar una solución. Podemos encontrar 2 a 3 soluciones posibles dentro del universo del texto. El siguiente modelo es el modelo causa-consecuencia. El modelo causa-consecuencia es muy parecido al problema-solución, porque al igual que este, parte de una causa o de una problemática. En este caso, en nuestro ejemplo, el problema son los cambios tecnológicos en el paso de las décadas. A diferencia del problema-solución, en el causa-consecuencia yo no arreglo mi problema, sino que solamente conozco los efectos o las consecuencias de haber tenido esta problemática. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto del cambio tecnológico? Es que nos hemos preocupado menos de las personas y nos hemos preocupado más de las cosas. Al igual que en el problema-solución, es posible que me encuentre con más de una consecuencia dentro del texto. El siguiente modelo es el modelo comparación-contraste. Como su nombre lo dice, compara de 2 a 3 elementos. Estos elementos pueden ser personas, animales, cosas, países, lo que ustedes quieran. Y esta comparación, que les quede bien claro, puede ser a través de características positivas o a través de características negativas de algo. En este caso, estamos comparando a los amigos. Unos amigos siempre llaman y se preocupan de los demás y tenemos otros amigos que desaparecen por un largo tiempo. Yo estoy comparando o contrastando los tipos de amigos y los tipos de amistad. El siguiente modelo a conocer es el modelo secuencia temporal, que como su nombre lo dice es una línea de tiempo, en donde los hechos yo los ordeno de los más antiguos a los más modernos o actuales. En el ejemplo tenemos la línea de tiempo de las obras de Joaquín Edwards Bello. La primera fue El Inútil en 1910, la siguiente fue 3 meses en Río de Janeiro en 1911, luego Cuentos de todos colores en 1922, Junto a la muerte y el monstruo.
Entonces, en esta secuencia temporal, yo puedo enunciar cualquier tipo de hechos, pero siempre ordenados desde el más antiguo al más reciente. El siguiente enunciado es la enumeración descriptiva. La enumeración descriptiva no es solamente una enumeración de mencionar cosas que se van separadas mediante comas, sino que estas cosas que yo menciono también yo les doy una característica especial, es decir, una descripción. En este caso estoy hablando de los vecinos, del dueño del videoclub, de una veterana, de un cubano y de un joven. Pero no solamente yo nombré a los vecinos que viven dentro de alguna población o de un barrio, sino que también yo doy características de estos vecinos. Agrego una descripción a mi enumeración. El dueño del videoclub tiene como descripción ser erotizado, la veterana tiene como descripción ser solidaria y violenta, el cubano tiene como descripción ser un traidor y seductor, y el joven es demasiado crecido. Es decir, no menciono o no enumero cosas al azar, sino que también doy una característica especial de cada una de estas enumeraciones. Vamos a revisar un texto del modelo de Emre del año 2008 que apunta a este tipo de preguntas. Como siempre, tenemos las preguntas de vocabulario contextual y las preguntas de vocabulario contextual sin explicación. Lo primero que tengo que hacer yo es leer el contexto. En Chile, especialmente en áreas boscosas, la vegetación sufre profundas modificaciones, la cual afecta en forma negativa a muchas especies y a sus ambientes propios. ¿Cuáles son las primeras alternativas a descartar? Como siempre, las primeras alternativas a descartar son los sinónimos entre sí. En este caso, tenemos el sinónimo entre sí, la palabra mutación con una palabra distorsión, porque una mutación o una distorsión es un cambio que no es reversible. Es algo que ya surgió, ya partió y yo no puedo volver a cambiar, no puedo volver atrás. Al ser mutación y distorsión sinónimos entre sí, son palabras que descarto dentro de las alternativas. Luego tenemos que descartar las alternativas que no se relacionan con el contexto, en este caso la palabra deforestación. Cuando estoy hablando de una deforestación, estoy hablando de sacar árboles o vegetación de un terreno que no se relaciona con el contexto. Y también descarto la palabra disminución, que sería la alternativa C, ya que el texto no está hablando de bajar una calidad de una cosa para hacer una disminución o de quitarle algo a alguien para así disminuir. El texto está hablando de una modificación, es decir, de un cambio. Y cuando yo estoy cambiando o alterando algo, estoy haciendo una alteración. Por eso la alternativa correcta es la alternativa A. La siguiente tipo de pregunta es la pregunta 6, que dice constituye. Como siempre, en este tipo de ejercicios tenemos que centrarnos en el contexto. ¿Qué dice? Sí, además se constituye una relación con un sistema de información geográfica SIC, se podría contar con un instrumento adecuado y moderno para mejorar los esfuerzos de conservación. Como es costumbre, tenemos que descartar primero que todo los sinónimos entre sí. La palabra que son sinónimos entre sí es la palabra manifiesta con la palabra plantea. Cuando yo manifiesto algo, digo algo, presento mi opinión, que es lo mismo que plantearla. Manifiesta y plantea, al ser sinónimos entre sí, son las primeras alternativas a descartar. Las palabras que no se relacionan con el contexto es la palabra planifica, porque la planificación se queda solamente en la idea de algo que no se ha concretado. Y por último, el último distractor sería el E, que también hay que descartar, ya que dice la palabra fomenta. Cuando estamos hablando de un fomento, estamos hablando de integrarle más cosas a algo que ya está para que crezca o resurja. Y en este caso no estamos hablando de un fomento, sino que estamos hablando de una constitución,
de algo que ya tiene sus lineamientos claros y está operativo. Es decir, algo que yo voy a establecer como una norma para ocupar. Establecer sería la palabra, ¿no es cierto?, que se relacione con el contexto de constituir. Por eso es la alternativa correcta. La siguiente pregunta me dice, ¿cuál es la organización discursiva interna del fragmento anterior? ¿Qué me están preguntando? Los modelos de organización del discurso expositivo. Las primeras alternativas a descartar sería la alternativa D y la alternativa E, ya que en ninguna de las dos estamos hablando de un modelo de organización del discurso expositivo, ya que la ejemplificación no es un modelo de organización, la conclusión tampoco, y la descripción es una forma básica y la temporalidad, ¿no es cierto?, sería solamente asociado a una secuencia temporal, que podría haber sido una alternativa correcta, pero el texto no enuncia una descripción porque me está preguntando por un modelo de organización y no por una forma básica. Por eso descartamos la alternativa D y E. Las únicas posibles serían los que sí son un modelo de organización en su totalidad del enunciado, que sería un problema-solución, una causa-efecto y un comparación-contraste. El texto está hablando principalmente del proceso de deforestación. No está comparando el proceso de deforestación con algún otro tipo de problemática y tampoco compara la deforestación en Chile con la deforestación en otro país. Al no haber una comparación, descarto la alternativa C, que sería comparación-contraste. Los posibles distractores podría ser problema, solución o causa-efecto, ya que en ambos estoy hablando de un problema, de algo que se inicia o algo que surge. ¿Cuál es el problema o cuál es la causa? Es la deforestación en Chile. Pero, ¿en este texto encuentro una solución o encuentro un efecto? El texto dice que sí. Siempre se me olvida lo que dice el texto. El texto dice, si es que se ocupa un SIG, un sistema de información geográfica, podríamos solucionar nuestro problema, que es la deforestación. Al encontrar una solución pertinente a mi problema, el modelo de organización que predomina es un problema-solución. La siguiente pregunta dice, ¿las ideas del fragmento anterior están ordenadas cómo? Para responder esta pregunta también voy a necesitar de los modelos de organización y de las formas básicas, ya que son la forma en que se estructura o se ordena un texto. El siguiente texto, ¿no es cierto?, que es del modelo de Embro del 2006, se estructura de la siguiente forma. Tenemos un planteamiento de un problema o una causa, como lo mencionamos anteriormente, que es la extinción de las especies vegetales, la deforestación. Se está hablando de un ejemplo porque se está hablando de la deforestación y la extinción de las especies vegetales en un país en concreto, que es en Chile. Es decir, estamos frente a una ejemplificación. Y en la última parte del enunciado, ¿no es cierto?, de esta lectura, de este texto, se dice que si ocupamos un sistema de información geográfica, vamos a solucionar el problema de la extinción de especies vegetales o de la deforestación. Es decir, a este problema yo le encontré una solución, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Sería la alternativa C, en la cual se presenta el planteamiento del problema, que es, ¿no es cierto?, la extinción de las especies vegetales o deforestación. Tenemos la ejemplificación, en donde se habla principalmente de Chile, y la solución, que es el sistema de informática geográfica para solucionar este tema, este problema, que es la extinción de las especies vegetales. Entonces, queridos estudiantes,
Los modelos de organización son formas en que se van estructurando los textos y se van estructurando los tipos de párrafos. Y visualizamos posibles tipos de preguntas que la PTU te cuestionará estos tipos de enunciados. Queridos estudiantes, esperamos que esta clase le haya sido muy útil y pueda contribuir a la mejora de tu puntaje para tener un mejor resultado en la prueba de transición de competencias lectores. No olvides conectarte a clase día jueves, viernes o sábado, según tu horario, además de asistir a los reforzamientos. Recuerda ver tus videos antes de clase para luego responder tu guía. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión.